Más temprano, la Universidad Nacional de San Luis distinguirá hoy con uno de sus premios, el de defensa de la educación pública, al doctor Hugo Yuri. El doctor Hugo Yuri, les comenté, ha sido rector de la Universidad Nacional de Córdoba, ha sido evaluador de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, ha sido presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, ha sido ministro de Educación de la Nación y ha demostrado, según lo que se ha destacado aquí en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis, una trayectoria permanente en defensa de la educación pública, no solamente en la Argentina, sino en el continente. Y esa es una de las razones que se ha tenido en cuenta para distinguirlo. Eh, Estuve, a propósito de la presencia del doctor Yuri aquí entre nosotros, repasando algunos de sus discursos que muestran el pensamiento que tiene sobre la cuestión educativa en la Argentina. Y me parece de una actualidad, como si fuera hoy, algunas partes del discurso suyo cuando asumió en la Universidad Nacional de Córdoba el rectorado, que terminó ahora, hace unos meses atrás, cuando habla cómo tendría que ser el sistema universitario y cómo tendría que llegar a captar cada vez a mayor cantidad de gente. Y habla que no se trata solamente de la obligatoriedad de la educación secundaria, sino que es mucho más que esto, lo que necesita necesita la comunidad de la universidad. Doctor Hugo Yuri, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto. Igualmente, Está en la doctor. universidad también. Bueno, este, eh, ¿cómo tendría que ser la universidad? ¿Cómo tendría que ser el servicio universitario a la comunidad? Bueno, usted sabe que la Universidad de San Luis empezó de una manera muy especial, era una universidad, por supuesto, cuando se crea la universidad también como no es un desprendimiento, es una parte igual del resto de las partes de la Universidad Nacional de Cuyo, pero era una universidad, sobre todo del área de las nuevas, lo que se llamó, que lo llamaba acá las nuevas facultades, o sea, las cosas más modernas en ese momento, la ciencia y la tecnología, con grandes investigadores aquí, incluso Mastegui de Córdoba, a quien conocí mucho, que es uno de los fundadores del Instituto Balseiro, junto con Balseiro. Y hoy estamos en el siglo XXI y hay que repensar este modelo de universidad porque, bueno, hay que repensar los medios de comunicación, hay que repensar muchas cosas. Y así como hace unos 30 años, hubo más o menos 30 años, digamos, una epopeya del desarrollo digamos, de la educación pública latinoamericana, que fue la universalización de la escuela secundaria. Hoy viene por el avance de los conocimientos y digamos, por la herencia que todavía nos queda histórica de ser pioneros en educación, la universalización de la educación superior. Esto no quiere decir que todos tienen que hacer estas carreras largas, Ujú. pero todos necesitamos tramos de conocimiento, ya sea digamos, para retener el trabajo donde uno está, para buscar nuevos trabajos, o incluso para entender este mundo. No estoy hablando de las personas más grandes como yo, sino entender el trasfondo de los negocios, de las redes sociales, con sus algoritmos y la nueva democracia las nuevas globalizaciones que van a venir. Bueno, hoy lo fundamental en las universidades del mundo es creamos de conocimiento para toda la población en lo que lo necesite y porque además la universidad, sobre todo la universidad pública es de la sociedad, a todos y todas, no a los que viven cerca de las universidades. Por eso
la virtualidad que avanzó más de una década con este cisne negro que fue la pandemia, es crítico para que llegue conocimientos necesarios a cada rincón de nuestro enorme país. La flexibilidad para ir adaptando la oferta a las necesidades que va teniendo la población en cada uno de los lugares. Para eso tenemos que trabajar todas las universidades públicas argentinas juntas, como si fuéramos una sola, con un campus virtual nacional, cada uno en su territorio, cubriendo las partes prácticas que necesiten las carreras que se van dando de los otros lados, pero no necesariamente carreras, como digo. A eso iba. Lo que usted señala, mire, cuando habla de este tema, que no necesariamente son carreras, sino que son tramos de conocimiento, me lleva a una situación que se está repitiendo mucho por parte de los empleadores en la Argentina, y sobre todo aquellas empresas que trabajan en cuestiones tecnológicas. Aquí en San Luis tenemos algunas, que señalan que no consiguen el personal con la capacitación adecuada, pero no solamente en San Luis, en la Argentina. A veces hay algunas que han tenido que salir a buscar personal en Buenos Aires, por ejemplo, a ver si pueden captar para traerlas acá para trabajar. Y además del tema, por ejemplo, en trabajos de línea en las fábricas, que necesitan cada vez personal con una mayor capacitación, al punto que se está fomentando, por lo menos entre nosotros acá, hasta hay una universidad provincial para formar gente en oficios, para que puedan acceder al mercado laboral. Miles y miles de personas se estamos formando en oficios las universidades nacionales, porque los oficios, desde el más simple. Nosotros a los recolectores de residuos en la universidad le enseñamos, porque bueno, tenemos el laboratorio de hemoderivado, tenemos los hospitales, el manejo de residuos patógenos, radioactivos y biológicos en general, a la gente que levanta residuos, y se los certificamos en la universidad con créditos académicos. Se necesitan no grandes científicos solamente, sino todas las líneas para abajo. Nosotros en Marcos Juárez, por ejemplo, tienen tractores hoy día que valen $1 millón, con autocomandados que se acomodan solo donde debería estar el surco, que reciben imágenes satelitales, y el que lo maneja es un señor que maneja un tractor, que no interesa si tiene el primario o el secundario. Lo que él necesita es los conocimientos para manejar ese tractor hoy día. Entonces no lo tenemos que mandar a estudiar ingeniería, tenemos que llevarle allá donde él está esos conocimientos. Las compañías que traen esos tractores, en vez de traer a alguien de otro país para enseñarle esto y que lo otro, llevan a la universidad a que les enseñe eso, o el control numérico lo hacían los ingenieros nada más. Bueno, ahora los que fabrican equipamiento agrícola necesitan un experto en control numérico, pero no que sea un ingeniero. Y no solo eso, sino, los oficios más elementales. Hoy las universidades públicas tienen que estar brindándolo donde se necesiten en el país, que tenemos un país amplísimo, con un mapa de necesidades. Nosotros tenemos que decir, vaca muerta, a ver, ¿qué es lo que va a necesitar? Vaca muerta. No va a necesitar solamente de ingenieros en petróleo, va a necesitar escuelas, va a necesitar 1.000.000 de cosas. A ver, ¿tiene quien le ofrezca esos recursos? No. Bueno, entonces todo el conjunto del establecimiento público nacional, universidades, colegios terciarios, lo que haya en la zona, más lo que no haya, hay que darle en ese lugar específico eso, porque nos hace bien a toda la Argentina y, por supuesto, cumplimos con la obligación que tenemos. Ahora, no sé... Hay que olvidarse de la torre de marfil de la universidad, que la gente viene a la universidad y acá están los genios. No, hay que salir al territorio con lo que le hace falta hoy, porque si no, se lo dan las empresas. Usted lo hablaba de las empresas.
Amazon invirtió hace 3 años, búsquenlo, $600 millones, porque tenía mucha gente en los galpones donde acomodan las cajas, etcétera, y ya está todo automatizado. Entonces ciertamente necesitaban a alguien que sepa robótica para automatizar eso, pero le quedaron cientos de miles de empleados que ya no le hacían falta ahí, pero sí le hacían falta en la parte tecnológica. Así que invirtió $600 millones para entrenar esos 300.000 empleados de los galpones para que pasen a contestar pedidos en el área tecnológica, etcétera, y no llamó a ninguna universidad. Uh-huh. Si no cubrimos el espacio de las universidades, lo cubren otros. No es una competencia con los otros, pero nosotros tenemos que entender la realidad del país y lo que necesita hoy día. Usted habla en algún momento de que la sociedad, dice, trabajar por una sociedad, por cierto, con superación, dice usted, trabajar por esa sociedad que es la misma universidad, por todos los que están en la universidad y por los que no están y que deberían estar en la universidad. La pregunta mía es, ¿cómo se hace para, digamos, hacer estos aportes desde el ámbito universitario si hay las falencias que se describen en la escuela secundaria? Bueno, yo fui rector hace más de 20 años, después me fui medio enojado por un tema nacional y estuve 20 años sin hacer ninguna de estas actividades, trabajando en mi cátedra, trabajando privadamente afuera, etcétera. Lo mismo se discutía entonces. Son dos problemas y los dos hay que solucionarlos. Y la universidad tiene que participar en la solución de los problemas del secundario también, ayudando a la formación docente, pero nosotros, la universidad en estos 20 años, desde que yo fui rector, que asumí en mi primer mandato de rector y mi segundo mandato pasaron 20 años. Uh-huh. Yo estuve 2 años y algo de rector la primera vez, una gran planificación de una década en la universidad, cómo iba a ser. Apareció realmente se mundializó Internet, aparecieron las redes sociales, apareció Big Data, y ni le cuento ahora con la pandemia. Nosotros empezamos realmente muchísimo antes con la virtualidad y tenemos 500.000 estudiantes de más de 100 países en el campus virtual con poquísimas personas. La Universidad de Córdoba. Sí, la Universidad de Córdoba. Pero sí, ustedes entran en la página virtual y van a ver cursos sobre, qué sé yo, sobre ciencias en la Antártida o los agujeros negros dados por los mejores físicos y también cursos de peluquería durante el COVID, digamos. O sea, hay que darle todo lo que la gente requiera y nosotros podamos darle. Entonces, tenemos que estar preparados y las universidades, por leyes incluso, sobre todo las públicas, no tenemos la suficiente flexibilidad para atender estas demandas, pero bueno, por eso hay que poner imaginación. Los recursos humanos que tenemos son fantásticos, las áreas de conocimiento, y sobre todo si trabajamos juntos, las universidades públicas nacionales, los recursos científicos, tecnológicos y académicos que tenemos son, se lo digo, con mucho conocimiento, porque ahora, ¿cómo docentes en Europa, en Estados Unidos, son de primer nivel. Eso sin duda, pero ¿cómo se hace para cambiar ciertos paradigmas o ciertas conductas o comportamientos que tiene, por ejemplo, el cuerpo docente y de investigadores? Bueno, es bastante difícil, pero hay cosas que terminan cambiando sí o sí porque el mundo se le viene encima, ¿me entiendes? España acaba de poner no sé cuánto, pero era algo así como 1.000 millones de euros, para financiar a las universidades públicas para que formen en oficios en Latinoamérica. A ver, si no lo hacemos nosotros, hoy los chicos agarran el celular y lo tienen ahí. Uh-huh. Entonces,
no es solo que vamos a cambiar por la competencia, no tenemos otra porque el país lo necesita. Lo que sucede que, por ejemplo, para ser universidad pública y estar normalizado, uno tiene que tener el 70% de los cargos concursados. Perfecto. Entonces están concursados para un cargo de física en la carrera tal. Nosotros tenemos 600 materias repetidas en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Por qué? Porque uno está en una carrera física, en la carrera de física, en la de astronomía, en las diferentes ingenierías, en medicina. Pero están concursados, está muy cristalizado y la ley lo hace así. Nosotros hemos armado una universidad en un país europeo en este momento, en un estado, no un país, porque porque es pública y queríamos que sea pública, es global, pública, y va a estar en la Argentina, pero la ley argentina dice que solo puede ser universidad pública la que cumpla estos requisitos, que sea hecha por el Estado Nacional, la Argentina, o por los estados provinciales. La ciudad de Córdoba quiso hacer una universidad pública hace muchos años y no pudo, tenía que hacer una privada, porque no está en la ley. Entonces hay que modificar leyes, hay que repensar, como le digo, a veces en otro espacio físico. Nosotros acabamos de fundar, armar, y ya tenemos construcción y ya se empiezan a hacer barrios alrededor en una zona de clase trabajadora en el norte de Córdoba, el segundo campus de la universidad, que se llama Campus Norte, en el cual incluso tenemos un plan Procrear, donde van a vivir docentes jóvenes multidisciplinarios, vivir juntos, y pensar, sus hijos se van a juntar, todo, no estoy inventando, ya está el plan, y van a ser, se divide por las carreras, tenemos que hacer eso porque eso es el mundo que se viene, no las fuera de carreras muy tradicionales que tienen que ser así, medicina, porque la Organización Mundial de la Salud la exige que tenga esto, ingeniería civil, quienes hacen las casas, los puentes, bueno, eso, los abogados y los contadores, bueno, el resto. Hay microcredenciales en el mundo hoy día, muchas cosas, las mismas empresas están formando, mucho de lo que se habla de deserción en las carreras técnicas en la Universidad de Córdoba es gente que ya se fue a trabajar a empresas internacionales y que después los van formando ellos mismos o con universidades como la nuestra, que a veces nos contratan, en lo que van necesitando en el momento. Javier Mamí quiere hacerle una pregunta, doctor. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, quería consultarle sobre, hoy lo distingue la Universidad Nacional de San Luis con este premio de defensa de la educación pública, y quería tener una reflexión de ustedes respecto justamente de esto que tiene el mismo título del premio, ¿no? Defensa. ¿Por qué todavía se tiene que hablar de una defensa de la educación pública? Y esa es una excelente pregunta, esa es la razón por la que yo renuncié de ministro de Educación, porque la gente habla de la educación, qué sé yo no tengo nada contra las corporaciones, me he formado en Estados Unidos, he trabajado en láser con corporaciones y todo lo demás, pero pareciera en la Argentina que o uno es de un bando o uno es de otro bando, uno es de las universidades públicas, uno de las universidades privadas. Bueno, todas tienen su espacio, no hay ninguna duda, y no es malo incluso hasta que compitan, pero no se puede hacer como se hizo en Chile hasta el gobierno pasado, donde querían que el financiamiento del Estado ya vaya solamente a las universidades privadas, porque uno tenía que estimular que sean las universidades privadas, o sea, como si, nos llenamos la boca con Finlandia, etcétera, el 100% de la educación de Finlandia es pública, no tiene nada de malo. Entonces, hay concepciones, ya le digo, que se creen de avanzadas a algunos, pero que en realidad son de los años 90,
que si todo lo que se privatice es bueno, bien sabemos nosotros que lo que ha pasado con nosotros en nuestro país, las cosas son buenas o malas, sean públicas o privadas. Pero no hay país en el mundo que haya privatizado totalmente la educación, la policía, la salud. Hay deberes del Estado que son fundacionales en un país, sobre todo cuando uno tiene que tener estrategias de crecimiento del país. Es increíble las cosas que yo he escuchado. Recuerdo que acá funcionaban las escuelas charter, pero una cuestión conceptual para un determinado país que de paso no funcionó en ningún país del mundo, lo sacaron de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de todos lados, pero si usted le dice, yo le doy un voucher para que usted elija la escuela, sí, en Palermo o en Recoleta anda bien, puede ir a una pública, una privada, pero en la isla de Apipé, donde nosotros fuimos a inaugurar un radiecito para unos chicos que nunca habían visitado ni siquiera el territorio de Corrientes, porque siempre habían estado en esa isla, ¿qué hacen con ese voucher? con el voucher. ¿Me entiendes? Ay, sí, recuerdo. O sea, vemos algo que pasa en el mundo y creemos que, qué sé yo, como a veces he visto bailar tango a gente que digo yo, qué cosa en el resto del mundo. Y digo, bueno, nosotros nos entusiasmamos con una cosa y ya está, y practicamos. No. Doctor, muchas gracias por atendernos. Disculpe el abuso de nuestro tiempo. Muchísimo gusto. Es un gran gusto. Y saludo a toda la Universidad Nacional de San Luis, muy generosa en ofreciendo esto, y bueno, el rector que es de la nueva generación y entiende estas cosas. Así que, bueno, muy bien, muchas gracias. Igualmente, doctor. El doctor Hugo Yuri, quien va a recibir hoy el premio Defensa de la Educación Pública por parte de la Universidad Nacional de San Luis. Una sola referencia más para ubicar en el contexto una de las expresiones del doctor Yuri recién. Cuando el doctor Yuri, respondiendo a la pregunta que le hacía Javier, dijo, hablaba de la educación pública, dice, y por esto renuncié al cargo de ministro de Educación, está el hecho de la anécdota de cuando ocurre esto. Acababa de asumir López Murphy como ministro de Fernando de la Rúa. Y hay una conferencia de prensa en la que va López Murphy con el apoyo, digamos, del presidente de entonces y los ministros, entre los cuales estaba Yuri. Y Yuri se entera ahí del tremendo recorte a la educación pública que había dispuesto López Murphy. La anécdota dice, o la historia dice, o la anécdota dice que Yuri se levantó de la silla que ocupaba en medio de esa conferencia de prensa, fue y le dijo al presidente de la Nación, renunció. Y que fue en ese acto. Eso es lo que se cuenta. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos. Desde la ciudad de